Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa, como siempre digo, como estilo de decir ahora último, en realidad confiable, que transita por los enigmas, también por la espiritualidad y por muchas otras cosas. Tenemos entrevistados, hay programas que los hago en realidad no yo solo, porque están también ustedes al otro lado, ya sea de sus computadoras o de repente de los audífonos de su celular o en la radio convencional también. Y por supuesto hay programas donde también hablamos de viajes, de libros, de mucho más. Los temas se amplían y van por senderos insospechados. Y bueno, estamos saludando a todos los que se encuentran a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También a los que se encuentran en Radio Los Andes 99.5 y su página web en el sur de Lima. Edenex. Es la radio del misterio desde España. Y Radio Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín. Asimismo, Misterio Infinito pero en YouTube. Ya saben, Misterio Infinito pero en YouTube. Ahí se suben todos los programas. Si no están suscritos, ¿por qué no lo hacen de una vez, no? Algunos de los programas también se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. ¿Y quién es ese Fernando? Bueno, ese soy yo, Fernando Chapi Martínez, aquí para todos ustedes. Y en esta ocasión, como en tantas otras, ya lo dije al inicio, hay entrevistas y tengo un invitado. Ya lo hemos tenido antes, en realidad, hablándonos de distintas cosas, hablándonos por ahí del libro El Invisible Habitado, tiempo atrás, ¿no?, que él lo ha hecho. Y ahora nos va a hablar sobre un libro que tiene también una connotación espiritual, pero dentro del cristianismo, sobre todo ese cristianismo que en Occidente nos es tan desconocido, pero es donde se inició todo, el cristianismo oriental, en este caso la Iglesia Ortodoxa. Él no solamente ha formado, nos va a contar si sigue formando parte de la Iglesia Ortodoxa, pero ha escrito un libro al respecto. Y se trata de Vicente Rocamora desde España. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Pues aquí estamos pasando el ratito y aprovechando esta reunión para saludarte, saludar a quienes nos oyen y poder explicar un poco algo relacionado con esa tradición espiritual tan hermosa, tan profundamente espiritual y mística como es la ortodoxia y tan desconocida para un cristiano occidental, para un occidental en cualquier caso, porque realmente los occidentales tienen una idea muy deformada de lo que es el cristianismo, sobre todo después de tantos siglos de aislamiento. Bueno, eso es una cuestión que, si quieres, podemos hablar de ello, que es un poquito polémica, pero a veces es inevitable hablarlo. Yo, por ejemplo, este libro que ha dado pie a que estemos ahora aquí conversando, lo escribí sin un ánimo de que fuera apologista ni nada de eso, simplemente una descripción objetiva de lo que es esa tradición ortodoxa. Y aún así es inevitable tocar temas que son peliagudos, que son conflictivos o que a un cristiano católico romano le puede, digamos, sentirse incómodo con ese tema, como es el origen mismo de su propia tradición latina, ¿no? Pero es inevitable. Este es un libro pensado para esto, para que un occidental descubra la tradición ortodoxa, sin pretender invitarle a entrar en ella ni nada. Es decir, si en esta historia que ocurre mucho en la religión de mi religión salva mejor, ¿no?, que la tuya, no, la mía es mejor, la tal, lo que vosotros estáis son unos herejes, estáis equivocados, no sé cuántos, esos conflictos religiosos que aparecen
como en las películas de Harry Potter cuando empiezan a lanzarse hechizos y pegándose entre Ujú. ellos, ¿no? Es un coñazo, la verdad. Así es, están Eh, ahí que unos a otros y al final uno le quiere lanzar sí, el Avada sí. Kedavra al otro y el otro le quiere lanzar el no sé qué, quieren eliminarse y al final muchas Sí. veces tienen bastante en común o no necesariamente tienen que estar en posesión de la verdad plena ni unos ni otros, ¿no? Pero siempre ha habido ese tipo de cosas que parten justamente del mutuo desconocimiento y por eso es que vamos ahora a hablar de esa gran desconocida en Occidente que es la Iglesia Ortodoxa. Pero cuéntanos primero, Vicente. ¿Tú has pertenecido a la Iglesia Ortodoxa, has transitado esos caminos o hasta ahora eres cristiano ortodoxo? Yo, tú me has separado del cristianismo debido a la necesidad de ser coherente conmigo mismo. A partir del momento en el que, como sabes, porque ya en otras ocasiones lo hemos hablado, yo empecé a investigar en temas relacionados con lo paranormal, parapsicología y tal, y tuve que enfrentarme a la cuestión de la reencarnación y estas cosas. Y sinceramente, cuando tienes que aceptar, o tuve que decir, acepto que la reencarnación es un hecho real, obviamente no tuve más remedio que decir, bueno, tengo que dejar el cristianismo, por una cuestión de coherencia personal, porque son doctrinas muy diferentes. La reencarnación es como un torpedo en la línea de flotación de un barco dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, pero yo me considero, a pesar de todo, cristiano a mi manera, pero obviamente no puedo estar dentro de lo que es la corriente tradicional del cristianismo, tengo que estar, me considero, digamos, fuera de ella, porque hay cosas en las que yo ya no puedo creer dentro del cristianismo. Pero yo sigo amando la tradición ortodoxa, sigo formado parte de la tradición ortodoxa. Mm. Empecé como anglicano hace muchos años. Bueno, yo de infancia, en mi infancia empecé testigo de Jehová, no me creas tú. Después pasé por una época de separación, y luego volví al protestantismo dentro del anglicanismo. Y luego realmente me sentí cautivado por la ortodoxia, por, por lo que te comenté antes, ¿no? Es decir, cuando empecé a sentir esta mística arrebatadora de la música, ¿no? Fíjate, es una estupidez, ¿no? Es de la música, sí, la música. Los himnos, ¿no? Esa música que te hacía sentir algo por dentro, ¿no? Que hacía que te despertara algo. Y a través del aspecto místico, simplemente eso, el aspecto místico de las religiones, es lo que unifica realmente las religiones, ya sea desde los místicos católicos romanos, Juan de la Cruz, el sufismo, por ejemplo, con el musulmán, como hay una especie de concepción abstracta de Dios que es muy cautivadora. Pero empecé Ujú. a fijarme en la ortodoxia y entonces empecé a querer estudiar un poco más de cerca lo que es el origen del cristianismo y de la ortodoxia, que también es un asunto complicado y polémico. Y me di cuenta de lo extraña que es y lo difícil que resulta. Yo al principio pensaba que la ortodoxia era algo pues de interés para antropólogos, lo veía como una cosa demasiado complicada, esos rituales tan complejas, me parecía muy extraño, ¿no? Y claro, para un occidental esto es muy extraño. Cuando vas entrando en ella, te vas dando cuenta de la enorme carga simbólica y espiritual que contiene. Pero sí, es muy compleja. Ujú. Y pensé, ¿por qué no hacer algo que ayude a un occidental a entender esta tradición, que también es una tradición suya, porque en su momento el cristiano occidental, el cristianismo occidental era así de barroco, luego fue cambiando, ¿no? Esa fue una de las causas que generaron la separación entre Oriente y Occidente. Pero hay una cuestión cultural, no solamente teológica, sino una parte de política, que es la cuestión de la influencia franca
en el mundo latino, el impulso hacia la racionalidad, hacia el intentar crear una explicación lógica y comprensible dentro del mundo occidental, y el abrazo a lo místico que había en el mundo oriental. Ten en cuenta que el cristianismo, el Imperio Romano, se parte en dos: el oriental, el griego, y el occidental, latino. Se forman dos lenguas con sus diferencias conceptuales, dos modos de entender las cosas. Oriente está muy cerca de la mística, alguien quizá dirá, no sé qué dice pero de mística incluso hindú, es decir, porque la influencia hindú llega a Grecia, igual que la influencia Budista también, me parece. Sí, También, sí. bueno, los egipcios también influenciaron culturalmente Grecia, y la diferencia fue brutal entre este apego a lo místico y a lo mistérico en Oriente, y el intento de ser más explicativo y más racional en Occidente. De hecho, la ortodoxia considera que Dios es incognoscible, por consiguiente, cualquier idea que te hagas de Dios va a ser errónea. Es decir, para Gregorio de Palamas habla de la energía increada. Es decir, Dios no puede ser imaginado. Entonces, tienes a Cristo. Cristo, como representación de Dios, es el aspecto que el ser humano puede conocer de Dios. Tú no puedes abarcar el conocimiento de Dios, pero Cristo te aporta el conocimiento que el ser humano necesita de Dios para ser salvo, por decirlo de alguna manera. Mientras que en la filosofía occidental buscas conocer la naturaleza, buscas identificar el objeto de manera que lo hagas comprensible. Esa es una gran diferencia entre el planteamiento occidental y el planteamiento oriental. Y eso fue también una de las causas que fue generando una división entre Oriente y Occidente. Vicente, cuéntanos. Has hecho un poco de tu propio recorrido en cuanto al camino espiritual de búsqueda, en realidad, que has ido llevando a través de tu vida. Y a mí me llama mucho la atención, porque tú mencionas que iniciaste como testigo de Jehová. Y lo digo porque yo conozco testigos de Jehová y justamente es una línea del protestantismo bueno, que prácticamente ni siquiera puede ser un tanto ecumenista como algunas, que ecuménica, mejor dicho, como algunas, sino que se consideran prácticamente los únicos que tienen, pues, como si fuera el remanente, lo único, la organización de Dios, básicamente, ¿no? Y cómo pasar de ahí a otras, como por ejemplo el anglicanismo, que ya es como un intermedio hasta cierto punto entre el protestantismo histórico y el catolicismo romano, y finalmente la ortodoxia que pues está en las antípodas, es todo lo contrario. Tiene el tema de las Sí. imágenes, los himnos, el ritualismo, o sea, es Sí, pasar de extremo a extremo, ¿no? de un extremo a otro totalmente. Bueno, cuando tenía 10 o 11 años, yo no nací en una familia de testigos, esto me salvó, pero sí tenía en la escuela un amigo que lo era. Yo desde muy crío era una persona muy orientada a la espiritualidad. Y bueno, de hecho, mi entrada en el cristianismo fue por él, a través de este colega, porque mi familia no es una familia de creyentes, en absoluto. El único que le daba por el tema era yo. Yo no nací en una familia de creyentes. La ventaja es que yo siempre conservé la titularidad de mi cerebro, es decir, siempre me ha pasado lo mismo. Es decir, yo puedo intentar aprender de esto, de aquello y tal,
Pero yo siempre voy a tener mi propio criterio. Yo nunca, nunca, nunca he dejado que una idea que no considere yo que vaya conmigo me tenga. De hecho, ya te he dicho que tuve que dejar el cristianismo por la angustia que me daba sentirme en contradicción. Es decir, no porque no quisiera seguir en el cristianismo, sino porque sentía que tenía que dejarlo, para poder estar tranquilo y en paz conmigo mismo, ¿no? Pero yo sigo me considerando mi cristiano. Llega Semana Santa y yo participo en las procesiones o tal, y yo sigo de alguna manera dentro de lo que es la tradición, a mi manera, a mi aire, como un tanto herético, bueno, tanto herético, bastante herético, pero, pero a mi manera. Yo no rechazo el cristianismo como diciendo, no quiero nada de esto. No, no, simplemente creo que el cristianismo tiene eh, muchas cosas maravillosas de las que aprender, y es como un método, una forma para seguir evolucionando espiritualmente. Lo considero magnífico y estupendo, pero como un método, un sistema que sintetiza, y un sistema que da, digamos, que ordena la manera de, o como sistematiza, diría yo, sistematiza la experiencia espiritual. Y desde ese punto de vista, pues me parece interesante, me sigue pareciendo interesante. El problema es, claro, el problema cuando tiene el cristianismo, ¿cuál es? El problema es cuando vas aún más lejos y estudias lo que es desde un punto de vista meramente histórico, lo que es el origen del cristianismo. Ahí tienes que hacer otra separación muy radical entre lo que es la creación de la fe cristiana, que se empieza a producir a partir del siglo II, y lo que es digamos, el desarrollo puramente histórico, que ahí eso es un problema. El cristianismo surge del judaísmo, y empezó siendo una secta judía mesiánica, en la que todo era judío, todos eran judíos. Y fue entrando masivamente, gracias al éxito de Pablo de Tarso, fue entrando masivamente gentiles, y esos gentiles empezaron a ir desarrollando su propia visión. Bueno, gentiles y también judíos helenizados. Y cuando ya llega el momento en el que el Imperio Romano considera a los judíos enemigos del Imperio de Roma, estos judíos helenizados y los gentiles que querían seguir siendo romanos empiezan a tomar distancias del judaísmo, diciendo, no, 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 nosotros ya no, de ahí no participamos, y empiezan ya a darle cuerda a la creación de la nueva doctrina, que es la que se acaba desarrollando, en la cual la persona original que debió de ser la causa de todo, que es el Jesús histórico, que es ese personaje, pues que debió de ser un rabino mesiánico con un poco de influencia esenia y tal, según los que lo han estudiado, los judíos propios que lo han estudiado, pues se convirtió en el Hijo de Dios. Ahí hubo un proceso largo de ser un rabino judío a ser un Hijo de Dios que muere, resucita y tal. Eso es griego, totalmente griego. Entonces, y el cristianismo pues se va desarrollando y acaba por crear una estructura, pues a lo largo de un proceso evolutivo muy largo, y muy a mi pesar, yo lo siento mucho por los católicos romanos que me puedan escuchar, pero no hubo un origen y una continuidad lineal hasta el día de hoy. Hubieron muchos cristianismos y distintas formas. Sí que hubo un origen y un tronco común inicial, pero era judío. Cuando desaparece ese núcleo inicial judío, empiezan entonces que si los gnósticos, que si los no sé qué tal, empiezan a aliarse un poco la cosa.
y Así el es. cristianismo termina convirtiéndose en lo que es hoy después de una evolución larguísima de siglos. O sea, Sí. no hubo una constitución, es como un grupo que dice, bueno, hemos formado un partido político y esta es la constitución y estos son lo que queremos, esto, pam, 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 y a partir de ahora vamos a seguir con esta línea así para siempre. No, eso no ocurrió en el cristianismo. Y Era dentro de más esto complejo. se puede considerar quizá que de los cristianismos o las ramas del cristianismo sobrevivientes a día de hoy, la ortodoxia sería la que estaría más cerca de los orígenes, o de repente alguna otra rama como puede ser la iglesia copta, los siriacos, los asirios. ¿Cuál consideras tú que está por lo menos un poco más cerca del cristianismo más o menos original? Y yo te diría que todos ellos, eh, es que ten en cuenta que el cristianismo original llegó hasta China. El- imagínate un grupo de gente que empieza a dispersar una idea y esa idea se desarrolla en cada zona de una determinada manera. Y todos son desde el mismo origen. Los cristianos el cristianismo de copto es igual. La única diferencia es que empiezan a desarrollar sus doctrinas particulares, su concepción particular de la naturaleza de Cristo. Pero pues tienes a los cristianismo etíope, también es muy antiguo y también se supone que su origen tiene que ver con el inicio. Y además son muy judíos, son muy judaizantes, no como pues ellos tienen, eh, sí que practican la circuncisión y una serie de cosas, son muy judaizantes. Es decir, es que realmente, como te he dicho antes, es que no hay un único cristianismo original, sino que han habido varios cristianismos. Hay un libro de Antonio Piñero, del catedrático Antonio Piñero, Los cristianismos derrotados, que es muy interesante en ese sentido y yo se lo recomiendo a mucha gente. Y bueno, de hecho es un libro que lo va a encontrar y por un podcast, o lo va a encontrar en audiolibros, y lo va a encontrar por internet si quiere leerlo, los cristianismos derrotados. Ahí te lo explica muy bien, cómo hay muchos cristianismos originales. El nuestro, que conocemos aquí en Occidente, es uno de ellos, el que más éxito ha tenido. Pero, pero hay varios. Oye, y antes de entrar a hablar de la ortodoxia como tal, una curiosidad. Tú has transitado por el anglicanismo. ¿Qué impresión te llevas del anglicanismo? Acá tenemos la idea de que se trata, bueno, algunos lo ven más como si fuera un catolicismo que surge por, digamos, el tema de Enrique VIII, que busca una excusa, forma su iglesia nacional, pero es como un catolicismo nacional inglés. Otros lo ven como, y yo adhiero un tanto más a eso, como una especie de vía media entre el catolicismo romano y el protestantismo histórico, manteniendo la pompa ceremonial, manteniendo pues ciertos acuerdos como el libro de oración común, etcétera, etcétera, el arzobispo de Canterbury. Tú que has estado ahí, ¿cómo lo considerarías? Porque aquí en Perú pues hay muy pocos anglicanos y episcopales, así que comprobarlo in situ es un Sí. poco difícil. Bueno, el cristianismo se considera a sí mismo como el camino medio, como lo que tú has comentado ahora, entre el protestantismo y la iglesia romana. Pero es que ten en cuenta una cosa. eh, mm, que también es una iglesia, un intento de iglesia nacional. Vamos a aclarar un poco el tema de Enrique VIII porque vamos a ir desmitificando. Lo de Enrique VIII, el de que no pudo tener hijos, qué tal, y pues no, vamos a ver. Enrique VIII, ¿qué quería? Como político, como rey. ¿Tú crees que realmente le importaba la religión? No, le importaba su poder y su reino. ¿A quién tenía como enemigo? El rey de España. Vale.
¿quién era el aliado del rey de España? Vaticano. Ujú. Si tenía el catolicismo romano en su reino, tenía una quinta columna, consideraba que tenía una quinta columna española dentro de su reino. ¿Cómo me quito a estos de en medio? ¿Qué excusa puedo buscar? Yo te encuentro una cosa, que quitándose de en medio al Vaticano, la Iglesia pues él crea su Iglesia Nacional, por supuesto. Pero es que ocurre una cosa con la Iglesia anglicana. No es Enrique VIII el que crea una iglesia diferente de la romana. Él no hace absolutamente nada. Toda la doctrina sigue igual. Todo es exactamente igual. Todo es muy romano. Lo único hasta que llega su hija. O sea, cuando creo que es la que tiene el nombre de cóctel, ¿no? De la María Tudor, ¿no? La María Sangrienta, ¿no? Que es católica previa, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ella regresa. La Iglesia Nacional, esa separada por su padre, la regresa a Roma. Es decir, después de Enrique VIII, la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra, regresa a Roma. Luego, entonces no fue Enrique VIII el que separó a la Iglesia anglicana de Roma. Fue su otra hija Isabel. Aquí estamos hablando de peleas entre hermanos. Es decir, Isabel odiaba a su hermana porque trató muy mal a su hermano pequeño que murió, que era el que ocupó el trono de Inglaterra después, que murió jovencito, y luego vino la hermana, la católica y tal. Es decir, entre una pelea de hermanos. Entonces, la, eh, Isabel I de Inglaterra fue la que realmente, pues su odio a los católicos, porque odiaba a su hermana, pues separa absolutamente y ahí machaca, va a fuego contra todos los católicos y establece una nueva iglesia, una nueva doctrina. A ella sí que crea una iglesia totalmente separada de Roma. Y cuando se crea la persecución contra los católicos, ahí hay una diferenciación de la iglesia. No fue Enrique VIII el que creó una iglesia, ¿no? Simplemente él dijo, no me interesa tener una quinta columna en mi reino, y yo separo a la iglesia de Roma, esto me lo quito de en medio. ¿Con qué causa? A ver, yo no la voy a explicar al pueblo cosas de geopolítica y hostias, o sea, porque no lo va a entender. Yo le digo, esta no me funciona, esta me ha traicionado, pim, pam. Eso es una emoción que el pueblo entiende. Vicente, entonces en esta segunda parte del programa creo que vamos a entrar directamente a la ortodoxia en sí. ¿Cómo podrías explicarnos la ortodoxia a los que conocemos principalmente el cristianismo occidental? Tú has hablado de una vía espiritual, en realidad mucho más cercana al cristianismo original, pero ¿cómo la viviste tú? Por ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo, estamos grabando esto cuando no falta tanto para la Semana Santa y hay pues un evento, como es el del fuego santo o el fuego sagrado, en lo que, de acuerdo a la tradición, sería la que fue la tumba de Jesús, ¿no? Hasta su resurrección. Entonces hay una serie de cosas muy bonitas de la mística oriental que no son desconocidas a pesar de su espectacularidad. Supongamos que ese milagro es real, no es algo espectacular, pero en Occidente pues se habla solo de santos europeos, americanos, africanos, pero ese Oriente nos queda lejano, ¿no? Sí, lo que comentas que ocurre en ese lugar es algo extraordinario, sobre todo ese fuego que no quema, ¿no? Cuando entra el patriarca dentro de esa cripta y sale con esa llama y tal, y empieza todo el mundo a coger ese fuego que surge. Pero la verdad es que alguien puede decir, alguien muy crítico puede decir, bueno, pues le prenden fuego y tal, sí, pero tampoco al parecer es un fuego normal, porque no es un fuego
como la gente ves en los vídeos que ponen la mano en el fuego y tal, y como que no quema, ¿verdad? Hay algo extraordinario ahí. ¿Qué fenómeno es ese? Pues la verdad, hombre, el creyente va a creer que es un milagro. Otras personas dirán que es un poco la influencia del pensamiento colectivo, de la energía, pero no sé. Pero luego es algo fantástico, extraordinario. En la época de la bendición de las aguas también ocurre algo en, en el Sinaí, que hay un momento en el que bendicen las aguas y hay en ese tramo del río parece como que el agua va en el sentido inverso. Hay fenómenos extraordinarios. Aunque yo la fenomenología no es lo que más me interesa, ¿verdad? A mí me interesan más esos aspectos, porque la fenomenología, desde luego, eh, es extraordinaria, pero bueno, yo creo que la persona no debe realizar acercarse a una tradición religiosa por la cuestión de los fenómenos, sino por la cuestión de su propia construcción personal y tal. Y entrando en el tema de la ortodoxia, yo es que creo que hay una característica muy diferente a la romana, aunque se parecen mucho, es la que más se parece a la romana, obviamente, es que mientras que la iglesia latina o occidental desarrolla el pensamiento de la culpa, el desarrollo de la culpa, el pecado de Adán, no sé qué y tal, y a partir de ahí hace una doctrina muy fundamentada en la culpa. En la ortodoxia es una tradición terapéutica, es decir, considera que el ser humano no es un ser terrible, no es un bicho terrible, no es un mal bicho, sino simplemente está enfermo. Es decir, el alma humana está enferma. Y de hecho en la Biblia, no me acuerdo en qué pasajes, dice que bueno, que el que está enfermo es el que necesita médico, el que no está enfermo no necesita médico, en relación con Jesús. Es decir, él tiene una visión más terapéutica. El pecado maneja el concepto de pecado ancestral en lugar de pecado original. Es decir, que hubo un acontecimiento terrible que separó al hombre de Dios, que obligó a Dios a mantener la separación, pero que Dios nunca quiso esa separación, y que lo que Dios hace es hacer algo para sanar al ser humano. Es decir, el cristiano es una persona que se sana, no se salva, sino que se sana. En ese sentido tan... Eso a mí la verdad que me llegó. Esa idea, ese concepto a mí me llegó mucho. Me llegó mucho, ¿no? Es decir, porque eso del sentimiento de culpa, la culpa que es algo tan romano, ¿no? Es decir, me parece tan desagradable. Y sin embargo, esa idea de decir, no, mira, esto es una idea mucho más compasiva. Es decir, el alma humana está enferma, sencillamente está enferma. ¿Cómo puedes culpar a un enfermo de su enfermedad? ¿Cómo puedes tratar a un enfermo de que decirle, encima que está enfermo, decirle que es un, la culpa es suya, ¿no? De estar enfermo? Ya bastante tiene con estar enfermo. Y en ese sentido es algo que a mí a partir de ahí empieza una doctrina que es pues profundamente espiritual, más volcada a lo que es la sanación del alma, más que a la salvación de un ser que es malo y que como es tan malo que no puede tener más arreglo que porque Dios le perdona todo porque él es como el bicho imposible de curar, imposible de eso. Entonces esa visión más compasiva de la ortodoxia a mí me llegó bastante y me convenció mucho y me gustó. Y a partir de ahí, bueno, el objetivo de la ortodoxia es la teosis, ¿no? Es decir, la integración del ser humano en Dios. Es decir, la iglesia son los creyentes. Una persona que cree en Cristo es iglesia. Entonces, bueno, la persona puede formar parte de una iglesia local, de una pequeña comunidad, que luego esa pequeña comunidad forma parte de una comunidad
universal y tal, pero es una visión de lo que es la comunidad muy diferente. De hecho, el mismo sacerdote cuando está oficiando la liturgia está de espaldas al pueblo y cara a Dios. ¿Por qué? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la diferencia del concepto de jerarquía, que mientras que en la ortodoxia el sacerdote es un miembro de la comunidad que está, digamos, delegado ante Dios para, para hacer el oficio que el pueblo necesita de alabanza, de veneración, de tal, y llevar a cabo el sacrificio oportuno. Si te fijas el detalle de la iglesia occidental, el, el sacerdote está de cara al pueblo, no está con el pueblo, sino que está de cara al pueblo, es decir, él está con Dios, él es un delegado de la, digamos, de la patronal, y está diciéndoles a los demás lo que tienen que hacer. No es lo mismo estar un miembro de la comunidad que está al, hablándole a Dios en el nombre de la comunidad, que, que ser el representante de Dios que le habla desde una posición jerárquica. Esa es otra diferencia importante. Hay otras diferencias, como por ejemplo la idea de que obviamente Dios, Cristo está vivo. El creyente cree que Cristo resucitó, luego está vivo. Y no hay representantes de Dios en la tierra. Suele considerar que hay un obispo que es el representante de Dios, es el que actúa en el nombre de Dios en la tierra, porque Jesucristo ya no está, por lo siguiente tiene que haber un representante de Dios en la tierra que haga las cosas. Eso desde un punto de vista ortodoxo es un error, porque Jesús está vivo. Entonces no puede haber Pero hay una cosa, existía un patriarcado cuando el cristianismo se va desarrollando. Y se crea pues un patriarcado, ¿no? Es decir, 5 patriarcados como igual que los aliados cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se reúnen en Malta o en Yalta, no me acuerdo ahora, y se reparten el pastel, ¿no? Es decir, Rusia se queda con los países del este de Europa, Estados Unidos se queda, como diciendo, eso es mi botín de guerra. Bueno, pues el cristianismo se divide el territorio en 5 patriarcados. El patriarcado de Roma es uno de ellos. ¿Qué hace? Pues que llega un momento en el que el obispo de Roma considera que él es el jefe, es el obispo de los obispos. Es decir, cada patriarcado está dirigido por un obispo y todos actúan en consenso. De hecho, hay 7 concilios ecuménicos, que son 7 concilios de todos los patriarcados juntos. Hasta que llega un momento en el que Roma decide romper la baraja y separarse de esa unidad con los restos de patriarcados y empieza a generar su propia doctrina. Pero lo que he comentado antes acerca de esa diferencia entre Oriente y Occidente, de que esa diferencia cultural, de buscar más lo místico y lo mistérico y otro más la razón. Hay razones culturales y razones teológicas y razones políticas, porque el poder de los francos en relación con era algo que estaba políticamente, tenía problemas con Oriente, ¿no? Es decir, el Imperio Bizantino pues ahí había rivalidad política. Y veía también que a nivel cultural, a nivel político, pues había ahí pues sus influencias con el Patriarca de Roma. Y luego estaban cuestiones como cuando se erige un patriarca de Constantinopla, fue de Constantinopla, creo que sí, no, es que la memoria mía es horrorosa.
y el patriarca de Roma dice que no reconoce a ese patriarca, entonces empiezan los conflictos porque los demás Y dicen, oye, ¿tú quién eres fue para...? el de Constantinopla, fue el de Constantinopla, exactamente. Constantinopla, ¿verdad? Cuando le dicen al de Roma, oye, ¿y tú quién eres para decir que tú no reconoces a este? Pero tú ahí te estás metiendo donde no te debes. Entonces, siempre habían muchas rencillas. No solamente era lo teológico, porque aquello de meter en el credo el filioque, ¿no? Que eso es lo más conocido. Hubieron muchas cosas que estaban generando ya división entre las dos tradiciones. Pero básicamente, claro, de una iglesia episcopal como es la ortodoxia, que funciona pues a través de patriarcados independientes unos de otros, a una idea que era romana de que tiene que haber un obispo que sea el obispo de todos los obispos, ahí es donde la cosa se complica. Y es cuando Roma rompe y entonces separa, como tiene poder suficiente para separarse y crear un control de la información, pues el cristianismo occidental pues se ha desarrollado durante siglos pensando, creyendo que la única versión de la historia era la de Roma. Entonces, cuando hasta hace poco realmente, es decir, es que el triunfo en ese sentido de la Iglesia romana ha sido tremendo. Y qué es eso, el aspecto más conflictivo cuando empiezas a hablar con un católico romano, ¿no? Porque no, es que nosotros nos fundó Cristo y tal, desde entonces, pues es que no, va a ser que no. Eh, y no, que tampoco pasa nada porque no sea así. Es decir, si el aspecto espiritual no tiene, es distinto, no tiene necesariamente que estar supeditado a las cuestiones políticas o de otro tipo. Es decir, una persona puede desarrollar su espiritualidad perfectamente en la iglesia romana, en la iglesia ortodoxa, con los menonitas o con quien tú quieras, si tú desarrollas tu espiritualidad donde tú entiendas que vas a poder desarrollarla mejor. Eso no tiene historia. Pero sí, ese es un tema muy complicado y muy polémico, el tema este. La idea que tiene el católico romano de su propio origen. Porque claro, el catolicismo romano ha creado sus propios mitos y los ortodoxos también han creado sus propios mitos. Todo el mundo, Mm. porque el mito es lo que hace que una comunidad tenga una idea de sí misma y una identidad y un sentido a sí mismo. Y todos han creado sus propios mitos. Sí, Y y bueno, y en ahora, el libro este, ahora lo que a veces llega a noticias es cuando hay estos problemas entre jurisdicciones ortodoxas, ¿no? Que de repente alguna mm, quiere ser independiente, se declara autocéfala, dice no, te tiene que autorizar Constantinopla, pero otra dice no, un momento, yo puedo hacerlo si quiero. Y incluso el caso de lo que ocurrió en Ucrania, ¿no? Que había creo que tres iglesias paralelas, la que era, vamos a decir así, protegida, auspiciada por Moscú, una iglesia autocéfala de Kiev y otra que no sé de dónde era, pero que era una escisión creo de la anterior y había todo este tema que a veces incluso causaba rompimiento entre relaciones de una iglesia y otra, ¿no? Por un tema que al parecer era únicamente de poder terrenal, ¿no? De cuántos templos controlo yo y a cuántos sacerdotes administro sí, yo, ¿no? Entonces, sí. sí, por un lado tiene una justificación en el sentido de decir, bueno, es que para legitimarse necesitas tener históricamente, formar parte de la línea que te lleve como un árbol en dirección a su raíz, como una ramita que te lleve una ramita mayor, que te lleve una ramita mayor hasta que te lleve al tronco central. Entonces ahí se cuida La mucho. La sucesión cuestión territorial es muy apostólica, importante. la sucesión apostólica. Sí, entre comillas, sí, sí, la apostólica, entre comillas, más bien. Claro, hay gente que se inventa patriarcado, sobre todo en Occidente hay muchas iglesias ortodoxas que han nacido pues porque a alguien se le ha ocurrido comprarse una mitra y decir, pues mira, me hago ortodoxo y chimpún. Y como nadie que no tiene nadie ni puñetera idea del patriarcado de San Bambia. Y claro,
Tienes que tener un reconocimiento de un patriarcado, que tenga a su vez reconocimiento de un patriarcado que dé una legitimidad. Sí, sí, por acá, sobre todo en Sudamérica, hay de cuando en cuando aparecen Sí, hay el cosas muy exóticas patriarcado por ahí. de la iglesia bielorrusa de no sé qué, o de la iglesia siriaca, no sé, pero que en realidad no es siriaca porque los siríacos ni saben que ellos existen, o sea, hay pero unos y al final te dicen que los fundó un prelado, que era un brasileño que se convirtió no sé dónde, o un francés y tal, pero son unas cosas muy enrevesadas y cuando a veces Sí, hay uno ve cositas muy exóticas por ahí. lo que Eso, ellos sí, sí, hacen, sí. ve lo que ellos hacen, intentan vestirse como ortodoxos, pero básicamente es una misa romana. O sea, te hacen una misa romana con algunos tintes de cantar, con aires orientales, pero como la gente no sabe, dicen, ah, eso debe ser pues una iglesia ortodoxa, ¿no? Qué interesante, qué fuera de lo común. Y eso hay bastante, tengo entendido, en Brasil, también por aquí en Perú, he observado algunos pues no son gente que se aprovecha de la ignorancia sobre la ortodoxia, ¿no? Sí, esa fue una de las cosas que me hicieron, que me motivaron a escribir este libro, porque digo, bueno, vamos a ver, seamos serios y vamos a explicar las cosas tal y como son. O sea, mis fuentes son fuentes rusas y griegas, ortodoxas del patriarcado ruso y del patriarcado eh, ecuménico de Constantinopla. Y que son, porque yo hasta la iglesia en la que estaba, pues hubo un tiempo en el que fue mm, del patriarcado griego, luego del patriarcado ruso, luego, no, el patriarcado ruso, luego griego, luego otra vez ruso, pero da igual. Cuestiones de... Y, y realmente, es decir, no me he inventado nada, no he hecho ninguna versión, digamos, no he querido occidentalizar nada. He procurado ir a las fuentes más originales, más legítimas de lo que es la ortodoxia. Y, y bueno, pues yo creo que es un texto interesante para quien quiera saber. Y de hecho incluso explico, porque cuando entras en una iglesia ortodoxa no sabes qué estás viendo muchas veces. Hay muchos elementos y tal, explico pues qué es lo que está ocurriendo en la lectura antes de la liturgia, qué es lo que se está haciendo en cada momento. Sí, bueno, entonces, es como una modo de guía, también puede ser interesante. Esto ya te digo, es un texto pues pensado para explicar a la gente que no conoce la ortodoxia qué es la ortodoxia, ¿no? Y creo que cumple la función, esa la cumple bien. Lo explica de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, muy clarito. Y en ese sentido yo creo que está muy bien. Y la ortodoxia es que realmente es una, una tradición muy bella, es decir, no, y aunque se la ve tan jerarquizada, que no está tan jerarquizada, es mucho más jerárquica la romana que la ortodoxa. De hecho, fíjate, es curioso, los obispos eh, mm, ortodoxos suelen ser gente sacada de los monasterios. Es decir, no es gente que, que esté hecha a la política diocesana, ¿no? No es gente que sale del monasterio para ser obispo. Entonces, se prima mucho el tema espiritual, el tema místico. Y bueno, el misticismo es el esoterismo del cristianismo, después de todo, ¿no? Y ahora que empieza la Semana Santa, bueno, la Semana Santa empieza en Occidente, que es una de las cosas que tiene un ortodoxo en Occidente, es que es un poquito esquizofrénico, porque ¿qué haces? O celebro las fechas con el calendario juliano o gregoriano. Aunque tengo entendido que ahora la mayoría de iglesias ortodoxas se han pasado al gregoriano desde hace un tiempo, ¿no? Desde hace ya algunas décadas. Sí, las iglesias ortodoxas, sobre todo en Occidente, se pasan a gregoriano, porque es una locura, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si tienes como caso yo, aquí en mi casa,
se celebra la Navidad pues en la fecha de Gregoriano, y si estaba en la ortodoxia, la iglesia lo celebraba con el juliano. Entonces, aquí tenía que celebrar la Navidad o 2 Semanas Santas, ¿no? Claro, es mucho más cómodo decir, bueno, mira, me adapto al gregoriano y chipún. O sea, tampoco se va a morir nadie por eso, ¿no? Es decir, no pasa nada. No tiene tanta importancia, ¿no? De todas formas, en la ortodoxia hay cosas, hay también extremos, ¿no? Es decir, yo durante la pandemia he visto cómo hay gente que ponía grito en el cielo porque a la hora de dar la comunión se utilizaba una cucharilla de plástico desechable, que no era muy ecológico, pero, pero claro, eh, sabes que la comunión en la ortodoxia se da a todo el mundo con una cuchara. Se mezclan las especias y con una cuchara el sacerdote le va dando con la misma cuchara, todo el mundo toma desde la misma cuchara. Y mucha gente dice que se ponía el grito en el cielo porque que eso no puede ser, porque el cuerpo de Dios, pero esos son excesos de interpretación. Yo Pero que, por ahí he escuchado de que, bueno, algo parecido ocurría entre algunos católicos, entre algunos, los que son ya muy, muy apegados a la celebración del sacramento como debe ser, por decirlo de alguna manera, y decían que cómo es posible que ya no quieran dar la comunión en la boca por el asunto del COVID y todo esto, y me hace recordar lo que mencionas de la Iglesia Ortodoxa, y que era lo que decían algunos, ¿no? Que comentaban en redes y todo, que era falta de fe, porque cómo era que sí, no confiaban en que Dios sí, no los va a librar de un mal, de un virus, de lo que sea, en un acto que pues, su presencia está ahí, ¿no? La Eucaristía. Entonces, y eso te pone como que entre la espada y la pared, porque tú dices, están cuestionando mi confianza plena en la divinidad, pero a la vez tengo miedo de que me pueda dar pues un bicho por el tema sí que los virus de la son emergencia ateos, que había, ¿sabes? ¿no? Es Ujú. que los virus son ateos, no tienen. Los virus y las bacterias no creen en Dios, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido. No, hay que tener cuidado en ese sentido. Yo creo que son excesos. Son excesos que se dan en todas partes. Pero que la religión es que tiene eso bueno y bueno, y tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Tiene lo malo de las personas que se encierran en la doctrina y que utilizan la doctrina como una forma de obtener seguridad personal. Y, y otros que lo que hacen es vivenciar o experimentar una experiencia espiritual que es enriquecedora y que les va a hacer crecer personalmente, emocionalmente. Pues, ahí son dos extremos. Y el ser humano pues tiene características tan extrañas. Somos capaces de ser muy liberales o muy conservadores, muy revolucionarios o muy pasivos, ¿no? Es decir, somos gente que cada uno va a interpretar las cosas tan a su manera. Y mucha gente necesita la seguridad que le proporciona pues una ideología política o una doctrina religiosa, y esa gente se enmascara de religiosidad para ocultar su miedo ante la vida, miedo a no sé, entonces como si me explico. Pues después de todo el dogmatismo es As- un poco encerrarse en una necesidad de tener seguridad, en fin. Así es. Y no sé qué más decirte, porque como vamos más de tiempo, pues tampoco quiero enrollarme mucho. Pues nos podrías decir, Vicente, ¿cómo obtenemos tu libro? ¿Cómo obtenemos tu libro para empezar? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se obtiene? ¿Hace cuánto que Bueno, pues, salió a escena? ¿Y cómo lo promocionas tú? Si a ti alguien te pregunta, Vicente, tienes un libro sobre la Iglesia Ortodoxa, pero dinos, ¿qué pretendes con ese libro? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Tú qué respondes? bueno, en este libro lo que vas a encontrar es una explicación eh, de la Iglesia Ortodoxa, una descripción de lo que es la Iglesia Ortodoxa, su doctrina fundamental, sus características fundamentales,
las semejanzas que tiene con la Iglesia de Roma, que es lo que la gente más pregunta, que es lo que más se parece, pues eso. Y lo que es la mecánica de la liturgia, que eso es algo que a mucha gente le puede interesar, qué es lo que se hace dentro de la liturgia, qué es lo que se hace dentro del iconostasio. Y recuerdo mi esposa cuando una vez que estuvo, porque no me enteraba de nada, no se ve nada, claro, porque buena parte de los sacerdotes y los oficiantes están dentro del iconostasio, una vez se cierran las puertas, otras veces se abren, y claro, bueno, ¿y qué está pasando, no? Claro, pues ese tipo de cositas son las que yo vengo a explicar un poco también en el libro, ¿no? Para que una persona occidental que diga, voy a entrar a conocer la ortodoxia, pues sepa un poco qué está viendo, qué está pasando y tal. En cuanto bueno, el Sola Fide es la editorial en la que está, se llama Sola Fide, y se puede comprar el libro electrónico y el libro físico. Sola fide, como les gusta decir a los Sola Fide, protestantes. sí, Sola Sola Fide. fide, Sí, es que está en una editorial anglicana. anglicana. Y también dicen que ha habido mucho el tema en las últimas décadas de anglicanos que buscan otras vías, algunos se van al catolicismo romano, otros incluso se van a la ortodoxia, ¿no? Creo que hay un número interesante de anglicanos convertidos a la ortodoxia en las Islas Británicas. Y hay, bueno, ya los que quieren romper con todo se van al Islam inclusive, pero estuve viendo ex anglicanos convertidos a la iglesia ortodoxa, incluso a una misión copta que hay en las Islas Británicas. O sea, hay gente que está buscando los orígenes, definitivamente, en ese lugar. Sí, es muy curioso lo de los anglicanos con norte. Yo, el sacerdote que me explicó aquí en Alicante, en la provincia en la que estoy, era Ujú. ex-anglicano. El monje ortodoxo que conocí también aquí en Alicante, un eremita, también es ex-anglicano. Calixtus Ware, que era un obispo británico que escribió, ortodoxo, que escribió un libro muy bueno de ortodoxia también, también era anglicano. Anglicanos que se pasan a la ortodoxia, apuñados un montón, un montón. ¿Por qué? No lo sé. Porque, bueno, no te sé explicar por qué. Realmente, me lo he explicado, digo, ¿por qué puñetas te vas a fijar en la ortodoxia? Y sé porque a veces el anglicanismo es demasiado liberal o Sí, demasiado casa de locos, ¿no? O sea, a ver, con sobre todos todo mis en estos respetos, últimos ¿no? tiempos. En estos Sobre últimos tiempos todo, con está, todos mis pero respetos, es un poco casa de locos, porque es ujú, demasiado liberal. Y mucha gente que es liberal, a lo mejor, pero que hay cosas que dicen, no. por aquí Ujú, no me gusta ir. A lo mejor, yo por ejemplo, yo buscaba una que fuera una iglesia litúrgica. ¿Por qué? ujú. Yo estuve en una, a mí me invitan a veces a iglesias pentecostales y tal. ¿Qué ocurre? Que te encuentras con una comunidad en la que hay un individuo, un pastor, que tiene que rellenar un montón de tiempo y o se ponen a cantar o se ponen a hacer su prédica. El pastor me lo veía y digo, este hombre está trasladando sus prejuicios personales y sus ideas personales a una comunidad, cuando en una liturgia eso es imposible, porque la liturgia es objetiva, es imparcial. La liturgia es un ritual, una ceremonia en la que ritualísticamente se desarrolla una narración simbólica en relación con el sacrificio de Cristo, tal, 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 y luego lo que es la lección de cada época que tiene, tal, tal. En ese sentido, la liturgia es independiente de la opinión personal del, del sacerdote. Lo que no ocurre con las iglesias evangélicas, donde Ah, si tienes un sacerdote, un pastor, que tiene fobia a las naranjas, pues te va a decir lo pecaminosas que son las naranjas, porque es su idea que tiene de las cosas. Ahí fallan ese tipo de iglesias. Por eso me gustan las iglesias de tipo que sean litúrgicas, porque la liturgia es independiente. O sea, la liturgia de San Juan Crisóstomo, que utiliza la, la iglesia ortodoxa, pues tiene siglos y es la misma y se interpreta siempre igual.
no cambia, no varía. Y te vas a Rusia y es la misma, y te vas a Inglaterra y es la misma, y vas a Ucrania y es la misma, a Grecia y es la misma, pero no varía. Y entonces, y como el año litúrgico tiene sus lecciones, son estas, pam, 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 y ahí no hay pastores que te están comiendo la bola con que no sé qué, no sé cuánto, y luego dame el diezmo, ¿no? En ese sentido yo preferiría siempre una iglesia litúrgica. Sí, asimismo también el tema del monaquismo, ¿no? Porque no es como en la Iglesia Católica que hay órdenes religiosas que son semi-independientes, sino que tengo entendido que en la Iglesia Ortodoxa eres monje o monje, perdón, monje o monja, y ahí se cierra. Chimpún. Hay 3 niveles y verás que todos tienen la misma ropa, Ujú. todos siguen la misma regla, no es como aquí en el mundo el cristianismo latino, en el que, bueno, pues están los franciscanos, están los dominicos, están los no sé qué, cada uno tiene sus ropajes, tiene sus reglas, sus cosas diferentes, ¿no? Su modo de entender las cosas. En la ortodoxia no, en la ortodoxia en ese sentido, el mundo monacal tiene una sola regla y, y no hay más. Y no hay más. Es decir, no hay creatividad en ese sentido, es decir, porque tampoco entienden que le hacen falta. Y es eso, y la ventaja que tiene es que tú eres un monje en un sitio y te vas a un monasterio a 1.000 o 3.000 kilómetros de tu casa y vas a encontrarte lo mismo. Que es Sí lo que... es. No, no como ahora que, por ejemplo, en el catolicismo, no quiero decir congregaciones específicas, pero todos sabemos que hay algunas que salen con que son más progresistas, otras son más tradicionales, entre ellas se enfrentan, unas dicen de las otras su vida y milagros y los otros lo mismo de los otros. Entonces uno dice, pero no pertenecen todos a la misma iglesia, no tienen todos una misma misión, que es la de encontrar a Dios dentro de su, digamos, de su vida retirada, de algún modo. En cambio, en la ortodoxia sí, siempre me llamó la atención eso de que no tienen esas divisiones, no hay, como tú dices, tanta creatividad, pero a veces eso es mejor también, es mejor que haya más uniformidad. Y pues ya lo vemos. Y Vicente, nuevamente, agradecerte por estar aquí en Misterios al Anochecer. Espero que haya una próxima oportunidad en la que un tema bonito, un tema interesante sería hablar de milagros. Quizá milagros de la ortodoxia, quizá hechos milagrosos en general. ¿Cómo los enfocas ahora tú que ya no Hay- eres parte del cristianismo como tal? Sería un buen tema para una siguiente ocasión. Bueno, me parece un tema muy interesante porque ahí no solo cabe el tema religioso, sino que a lo mejor incluso entramos en los temas relacionados con lo paranormal y las capacidades psíquicas. Uy, eso de ella para mucha tela. Por Eso eso elegí ese sería tema. muy Por eso elegí ese tema, sería extraordinariamente porque interesante. por eso elegí ese tema, Las porque no es capacidades algo psíquicas de las personas. exacto, no es solamente algo que uno diga, uy, Fernando y su invitado nos van a hablar pues de un tema eclesial. No, 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 no. Aquí entra todo. Aquí entra un mar, un océano de posibilidades. Vamos a hablar de cosas seguramente paranormales, como bien dices, poderes de la mente que no están tan estudiados, otras cositas más, hasta fenómeno ovni, a Sí, lo sí, mejor sí, por sí, ahí sí. Bueno, se ahí aparece entrarían muchas cosas, muchas muchas cosas cosas. jugosas. Sí, Ujú. sí. Excelente, Vicente. Entonces, un gran abrazo hasta Bueno, allá, hasta España, y estamos quedando para una siguiente ocasión. gracias a ti. Y nada, pues que pases un hermoso día y un hermoso fin de semana. Venga, Igualmente, a mí, hasta luego. Hasta luego. gracias. Amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, Radio Estación Lamas de la región San Martín, EDENEX. Es la radio del misterio, Misterio Infinito, pero en YouTube, y esto de hecho que también lo subo a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Yo soy Fernando Chapi Martínez, un fuerte abrazo y un gran saludo. Que todo les vaya muy bien y será hasta la siguiente edición. Ahí nos estamos escuchando. Lima Sur,
Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.